Hola, ¿qué tal? Me es muy grato saludarlos por este medio y qué bueno que me aceptaban en este grupo. Hoy más que nada, me agradaría platicar acerca de por qué yo soy fanático del Necaxa. Yo nací en la época de 1961. Yo no soy necaxista de los 90, yo soy necaxista de muchos años atrás. ¿Y por qué soy necaxista? Bueno, esta situación se basa en que mi padre le iba al Necaxa. Mi papá hablaba mucho del Necaxa. Yo a mis papás nunca, de verdad, nunca los vi abrazarse o besarse, nunca. Solamente eso lo llegué a ver cuando mi papá veía el fútbol y veía a su Necaxa. Y cuando metía un gol el Necaxa, corría hacia mi mamá y le decía, Chela, gol del Necaxa. Y la cargaba y besaba a mi mamá. Son las cosas que yo recuerdo de cariño que mi papá le tenía a mi mamá. Y esa era la alegría que había en la casa, de que mi papá besaba a mamá cuando le metía un gol, cuando metía un gol el Necaxa. Posteriormente, más o menos cuando yo tenía como 6 años aproximadamente, fue la primera vez que fui al Estadio Azteca. Quiero comentar que yo vivo en la colonia donde está el Estadio Azteca, en Santa Úrsula, Coapa. Y recuerdo cuando nos fuimos, íbamos caminando, porque por desgracia o por fortuna, yo no recuerdo lo que hice antier, pero sí recuerdo cuando yo tenía 4, 5 o 6 años. Y bueno, íbamos caminando y un señor le dijo, Beto, ¿ya vas a ver al Necaxa? Porque mi papá se llamaba Roberto. Y le dijo, sí, sí, sí. Y le dije, allá nos vemos. Era un señor que tenía un restaurante que se llamaba Mi Necaxa. Fuimos al estadio. Hay que recordar que cuando nosotros nacemos no le vamos a ningún equipo, no hablamos el idioma español, no tenemos ningún, ninguna creencia religiosa y todos nos lo van inyectando, todos nos lo van metiendo en el cerebro y todo lo vamos absorbiendo. Y así fue como obviamente fuimos al estadio, casi estoy seguro que jugó Necaxa Oro. El Oro era un equipo de Guadalajara que hoy en la actualidad ya no existe. Y ya salimos, no recuerdo cómo quedó el partido ni nada, y regresamos a la casa. Entonces, desde ese momento, desde que yo tenía como 6 años, adopté ser del Necaxa, porque yo veía que mi papá se alegraba mucho y besaba a mi mamá. No lo vi en muchas ocasiones, lo vi en 2 ocasiones, si acaso, pero me quedó muy marcado. Hasta la fecha, han pasado ya casi 50 años y tengo en mi mente muy clarito cómo mi papá brincaba a abrazar y besar a mi mamá. Con el paso del tiempo, pues, por desgracia, mi papá decidió realizar otra vida y separándose de mamá. Ese dolor tan grande que tuvimos, pues obviamente nos pegó mucho, pero yo le seguí yendo al Necaxa porque esa es la única herencia, lo único que me dejó un papá, irle al Necaxa. Mi hermano también iba al Necaxa y bueno, todos simpatizábamos con el Necaxa porque pues mi papá le iba al Necaxa. Posteriormente, uno de mis hermanos se cambió a otro equipo y una de mis hermanas me dijo, sí, mi papá ya cambió de equipo. Le digo, sí, sí puede ser que mi papá ya haya cambiado de equipo. Si cambió de hijos, cambió de esposa, cambió de ciudad, cambió todo, pues obviamente va a cambiar de equipo. Es algo normal. Hay mucha gente que cambia por conveniencias, pero cuando uno lo tiene en el corazón, lo tiene arraigado, yo no puedo cambiar de equipo. Hoy mis nietos, hasta mi nieto me dice, abuelo, ¿por qué no cambias de equipo? Le digo, no, hijo, para que yo cambie de equipo, debo de volver a nacer, porque para mí, el irle a este equipo son las creencias, lo que yo vi
lo que me hizo a mí vibrar, y por eso le llamo equipo de mis amores, porque mi papá era su amor el Necaxa, y mi papá abrazaba a mamá, y yo le llamo el equipo de mis amores, refiriendo a mi papá y a mi mamá. Ujú. Y de ahí, pues, he vivido muchas cosas con el Necaxa. Posteriormente, en la época de los 70, cuando cambió de nombre, como vi que mucha gente que le iba al Necaxa fue al Cruz Azul, muchísima gente, inclusive porristas, que era el Gordo Ordóñez, también él se fue al Cruz Azul. Yo dije, no, yo sigo con lo mismo, le voy al Necaxa. Y me inyecté a ir al Atlético Español. Y después, a principios de los 80, volví a ser Necaxa. Y de ahí sufrimos unas grandes cosas, decepción tras decepción, estadios vacíos. Yo siempre iba al estadio. En ocasiones se decía que los niños entraban gratis y llevaban algo rojo o una playera del Necaxa y teníamos una camioneta, una camper, que de hecho le llamamos la verdulera, una viejita pero con camper. Ahí me cargaba muchísimos niños. Y no, sí, ya más mi esposa y yo pagamos el boleto y metí a todos. Y yo lo hacía también porque quería que en las tribunas hubiera gente. Quería que alguien le fuera al Necaxa. Obviamente nadie le fue más que mi alrededor. Pero de verdad, yo no puedo cambiar de equipo. Así se vaya a la primera, a la segunda división, a la primera A, como le quieran llamar. Siempre he sido del Necaxa. Y lo llevo y así moriré. Pero así he estado contento y he sufrido más. Y de verdad, las historias que yo tengo, que son muchas alrededor del equipo, ya me imagino las personas que le van a otros equipos famosos, poderosos, han de tener mejores historias que yo. Espero las puedan contar, pero realmente yo siempre seré del Necaxa, pase lo que pase. Un saludo, mi nombre es Manuel Alarcón y pues estamos en contacto.